Eminayan Huaychapanaykuni, Minayan Kakushankichis. Bienvenidos a Quesua Rima y Ninchis. El día de hoy vamos a aprender un bonito juego andino tradicional que lleva por título Ato Ujamantao. Así es, este jueguito es un juego muy tradicional, muy conocido en las comunidades originarias. Se dice popularmente de que este juego nos ayudaba en este caso a pensar, a razonar, y es denominado o conocido también con el nombre de ajedrez andino. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este jueguito. Este vendría a ser el tablero que hemos podido armar sobre este juego. Vamos a ir con las instrucciones, obviamente, en nuestro queso así. Dice Ju, Atu Kuyumi Maimampas. Atu quiere decir zorro, Kuyumi se mueve, Maimampas quiere decir que se mueve en diversas direcciones. Helkatakawe, aquí está. Muy bien, aquí está el zorro, y el zorro puede moverse en diversos sentidos. Se puede mover a la derecha, a la izquierda y en los sentidos que tú puedes ver en este caso aquí en las flechitas. Cheinatan kuyum ato, y meinatan ato kuyum. ¿Cómo se mueve el zorro? Se puede mover en diversos sentidos. Hay un sentido en el cual el zorro no puede moverse, y este sentido sería moverse en el lugar seguro de las ovejas, que viene a ser ese bonito triángulo. Muy bien, vamos con la segunda instrucción. Iskay, atoka, manan uja huasinman, haikun manchu. El zorro no puede entrar a la casa de las ovejas. La finalidad de este juego es que las ovejas puedan entrar a la casa, en este caso, al lugar seguro. Mientras, obviamente, el ato va persiguiendo a las ovejas. Muy bien, veamos. Pinza, ujaka, pañaman, yukeman, kuyu. Quiere decir, ujaka, la oveja, pañaman, puede moverse derecha, izquierda, kuyu, mana, jepamanka, kuyu, mancho. Quiere decir que las ovejas no se pueden mover de ninguna manera hacia atrás. Solamente pueden moverse para arriba, para los costados, para las partes transversales, pero de ninguna manera a la parte de atrás. Muy bien, vamos con la siguiente instrucción. Tawa, atoka, yapa, ojatan, mijonan, helkatakawe. El ato tiene que comerse a todas las ovejas. ¿Cuándo gana el ato? Gana cuando en este caso son 12 ovejas, va a comerse la mitad más uno de todas las ovejas. Muy bien, aquí podemos ver en este caso cómo se mueve Eminata en Kuyum ato, o cómo puede comerse a las ovejas. Veamos, si el ato tiene un espacio en blanco, automáticamente va a poder comerse, en este caso, a una determinada oveja. Es algo semejante a las damas. Tiene que haber un espacio en blanco necesariamente para que se pueda comer, pero puede comer para arriba, para abajo, para los diversos sentidos. Chusafmi Keikana. Tiene que estar completamente vacío. Muy bien, y vamos con la última instrucción, la penúltima pista. Sukta Ujakuna Haikunanku. Importante, como podemos ver aquí en la imagen, tienen que ingresar un ho pizca y 15 tawa pizca Sukta Ujakunan Haikunanku Kancha Chaman. Si hay una oveja menos, automáticamente ya el ato ha ganado la partida. Última instrucción, Sukta Yayinka Yuyaiwan Kuyuchi. Va a ganar el que va a jugar, obviamente, y va a mover las piezas con inteligencia. Muy bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado este bonito juego. Practíquenlo por favor ahí en casa y nos vemos en una próxima experiencia quechua aquí en Quesua Rima y Ninchis. Tu Palanchis Kama.